Si Philip Chisholm no comenzó a experimentar alucinaciones auditivas a la edad de 10 años, entonces no existen evidencias de que Philip Chisholm empezase a sufrir de psicosis en aquel momento. Y si Philip Chisholm no oía voces, y la única razón para creer eso era el testimonio del propio Philip Chisholm, entonces él no es un enfermo mental. En los pasillos silenciosos de la justicia, los ecos de un martillo solemne resuenan al dictarse sentencias de prisión perpetua contra algunos de los jóvenes más peligrosos de la sociedad. Antes eran inocentes y llenos de promesas. Ahora se enfrentan a la dura realidad de pasar el resto de sus vidas tras las rejas. El drama en el tribunal se despliega mientras las emociones afloran, dejándonos meditar sobre la manera en que estas jóvenes almas responden al comprender la magnitud de sus actos. Los invitamos a sumergirse en el análisis de la compleja psicología de estos delincuentes juveniles, explorando sus reacciones ante las sentencias recibidas. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. Josh Phillips fue declarado culpable del asesinato de su vecina Matt Clifton, de 8 años, y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Este veredicto se alcanzó después de que Phillips fuera condenado por asesinato en primer grado, un crimen ocurrido en noviembre de 1998, cuando él tenía solo 14 años. Para comprender la reacción de Josh Phillips ante su condena, es crucial analizar las circunstancias que rodearon el crimen, su comportamiento durante el juicio y cualquier declaración o acción posterior que ilumine su mentalidad y emociones. El asesinato de Matt Clifton sacudió a la comunidad de Jacksonville, Florida, y capturó la atención de los medios. La desaparición de Matt, el 3 de noviembre de 1998, desató una intensa búsqueda por parte de las autoridades y voluntarios del vecindario. Trágicamente, su cuerpo fue encontrado una semana después, oculto bajo la cama de agua de Josh Phillips en la casa de su familia. Matt había sido golpeada y apuñalada hasta la muerte. Tras el asesinato, Josh Phillips fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. A pesar de su juventud en el momento del crimen, la severidad de sus acciones y la brutalidad del asesinato de Matt llevaron a los fiscales a pedir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, la conducta y el comportamiento de Josh Phillips presentaron una imagen compleja. Por un lado, fue descrito como un adolescente tranquilo e introvertido que mostraba poca emoción ante el tribunal. Algunos observadores interpretaron su actitud estoica como una señal de falta de remordimiento o desconexión con la gravedad de sus acciones. Otros lo vieron como un mecanismo de defensa, una manera de Phillips de manejar la tensión abrumadora y el trauma de su situación. La defensa argumentó que lo sucedido fue el resultado de un trágico accidente, no de un asesinato premeditado. Alegaron que Phillips golpeó accidentalmente a Matt con un bate de béisbol mientras jugaban en su habitación, y presa del pánico, escondió su cuerpo por miedo. Sin embargo, los fiscales presentaron un caso diferente, mostrando pruebas de que Phillips había atacado deliberadamente a Matt con la intención de matarla. Finalmente, el jurado declaró a Phillips culpable de asesinato en primer grado, condenándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. La sentencia provocó una amplia gama de reacciones entre la familia de Phillips, sus amigos y la comunidad. Para Phillips, enfrentarse a la realidad de pasar el resto de su vida tras las rejas, especialmente a los 14 años, fue probablemente impactante. Se podría esperar que encontrara abrumadora esta realidad, sintiéndose asustado, confundido e inseguro sobre su futuro. En los años posteriores a su sentencia, Phillips ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus actos y aceptar las consecuencias de su crimen. Aunque se sabe poco sobre sus pensamientos y sentimientos desde su condena, es posible que haya experimentado emociones como remordimiento, arrepentimiento y un deseo de redención. Para la familia de Maddie Clifton, la sentencia a cadena perpetua para Josh Phillips ofreció un sentido de cierre y justicia, aunque nada podría aliviar completamente el dolor de su pérdida. Saber que el asesino de su hija sería responsabilizado ofreció algún consuelo. En la comunidad, el asesinato de Matt recordó la fragilidad de la vida y la importancia de estar vigilantes para proteger a los niños. El caso incitó conversaciones sobre la seguridad infantil y la necesidad de que los padres y cuidadores permanezcan alerta.
La condena de Josh Phillips es un sombrío recordatorio de las consecuencias devastadoras de la violencia y el profundo impacto que puede tener en las personas, familias y comunidades. Mientras Phillips continúa cumpliendo su condena, su caso sirve como advertencia y recordatorio de la importancia de buscar justicia para las víctimas y de responsabilizar a los perpetradores. En otra historia impactante y devastadora de asesinatos, se encuentra Dylann Roof, un nombre que quedará marcado para siempre en uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos. Nacido el 3 de abril de 1994 en Columbia, Carolina del Sur, Roof creció en un entorno familiar desestructurado. La separación de sus padres cuando aún era un niño lo forzó a enfrentar las complejidades de la vida sin el apoyo de una estructura familiar sólida. Durante su adolescencia, comenzó a mostrar señales de profundo resentimiento e ira, etapa en la que sus creencias racistas echaron raíces. Sumergiéndose en foros y sitios web de supremacía blanca, estas plataformas se convirtieron en el eco de su odio, distorsionando su percepción del mundo y alimentando su deseo de actuar. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Dicho esto, continuemos. La radicalización de Roof alcanzó su máximo en los meses previos a la masacre en la iglesia de Charleston, obsesionándose con la idea de iniciar una guerra racial. Creía que era su deber encender el fuego de la división racial, teniendo como blanco a la comunidad afroamericana, a quien consideraba una amenaza para la raza blanca. La tarde del 17 de junio de 2015, Roof ejecutó su macabro plan. Ingresó a la histórica iglesia metodista episcopal africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, con el pretexto de participar en un estudio bíblico. Las víctimas, desprevenidas, estaban a punto de ser testigos de un horror inimaginable. Durante la reunión en el sótano de la iglesia, Roof, que se había sentado entre ellos disimuladamente, desató una tormenta de odio, extrayendo una pistola Glock calibre 45 y disparando contra los fieles inocentes. El acto violento de Roof sacudió al país entero, dejando comunidades devastadas y enfrentándonos a la cruda realidad del odio racial. La masacre en la iglesia de Charleston sirvió como un doloroso recordatorio de que el racismo sigue latente en los rincones más oscuros de la sociedad, listo para manifestarse en su forma más horrenda. A medida que se desarrollaba la investigación, se reveló que las intenciones de Roof iban más allá de un simple acto de violencia. Deseaba desencadenar una guerra racial, sembrando la división y el caos. Sus acciones no eran meramente las de un joven perturbado buscando atención, sino que estaban motivadas por una ideología retorcida. Exploraremos los procedimientos judiciales que siguieron a la detención de Roof, el impacto emocional en las familias de las víctimas y el veredicto final que sellaría su destino. En el tribunal, las familias de las víctimas, los sobrevivientes y el público se encontraron cara a cara con el hombre que destrozó sus vidas. Dylann Roof, vestido con un mono naranja y mostrando una actitud estoica, escuchó el proceso que determinaría su futuro. La fiscalía presentó un caso contundente, revelando grabaciones de audio de su confesión, donde expresaba sus motivaciones racistas y su deseo de iniciar una guerra racial. Mientras las familias lamentaban la pérdida de sus seres queridos, Roof permanecía aparentemente indiferente. Su falta de remordimiento solo incrementaba la demanda de justicia, un castigo proporcional a la magnitud de sus crímenes. Aunque la defensa lo describió como una persona perturbada e influenciada por el extremismo, la acusación enfatizó la naturaleza premeditada de sus actos. Roof fue hallado culpable de todos los cargos, desatando aplausos y lágrimas en la sala, un suspiro colectivo de alivio por parte de las familias de las víctimas y la comunidad. Se había hecho justicia. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cuando el juez se preparaba para dictar sentencia, un cambio en el comportamiento de Roof se hizo evidente. Por primera vez, una mezcla de ira, frustración y quizás miedo se reflejó en su rostro, al darse cuenta de que su vida cambiaría para siempre. Conocido por su rigor, el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala quedó en silencio, pero esta vez con un sentido de clausura. Mientras Roof era escoltado fuera, su mirada se cruzó con la de las familias de las víctimas, quienes sentían que finalmente se había hecho justicia. Hasta la próxima, no olviden suscribirse.